Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Ruiz y bienvenidos a este primer capítulo de Empresando la Entrevista. El día de hoy estaremos platicando acerca del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿Cuáles son los tipos de miedo que has sentido a lo largo de tu vida? ¿Cuáles de estos miedos son tuyos, son heredados? ¿Has hecho un acto de conciencia para poder entender qué tipo de miedo tienes actualmente? ¿Cuál es ese sentimiento que llega a ti cuando viene al temor, lo desconocido, alguna duda? A Aristóteles se le atribuye la palabra phobos, traducida al tema del miedo. Y esa palabra phobos es lo que relaciona a él al tema del miedo. Pero también existen otros autores de la antigüedad que hablan que el miedo es el sentimiento más primitivo del hombre. Pero ¿qué existe detrás de la palabra miedo? ¿Cuáles son esos sentimientos o emociones que vienen a nosotros? ¿Ira? ¿Ansiedad? ¿Duda? ¿Incertidumbre? ¿Cuál de todas estas emociones o situaciones vienen a nosotros? Cuando estás pequeño, ¿a qué tienes miedo? ¿A aprender a caminar? ¿A empezar en el proyecto de ir a la escuela? ¿A quizá ir a la escuela porque te hacen bullying? ¿Tienes miedo a jugar o a entender algo desconocido? ¿Pero por qué tenemos miedo cuando estamos en la infancia? ¿Es un miedo que nosotros tenemos o es porque nuestros padres nos han dicho no lo hagas, te vas a caer, ten cuidado? Hay que ser muy conscientes que muchas de las cosas que tenemos actualmente son esos miedos heredados y que tenemos que ser conscientes, tenemos que hacer un acto de conciencia para poder superarlos y poder evolucionar como personas. Conforme vamos creciendo nos vamos enfrentando a otro tipo de miedos. Miedo a fracasar, miedo a cometer un error, miedo a enamorarnos. Cuando avanzamos en nuestra edad, 15, 17, 18 años, nos enfrentamos a uno de los principales miedos que vamos a tener el resto de nuestra vida, que es ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué carrera escojo? ¿Soy como mi papá? ¿Soy como mi tío? ¿Algún familiar me está exigiendo algo? ¿Tengo que seguir el ejemplo de mi familia? ¿O persigo mi sueño? Pero mi sueño me va a costar muy caro porque en mi casa me han dicho de eso no vas a vivir, de eso no se vive, que ese no es el camino correcto. Y no nos arriesgamos si no tenemos el valor y el coraje de enfrentar a nuestros miedos. Porque hay que entender cuáles son mis miedos y cuáles son los miedos de alguien más. No tengas miedo a escoger X o Y carrera. Y si no es lo correcto, en un semestre, a los meses, te puedes equivocar y te cambias y decides realmente tu camino. Porque qué difícil es a los 17 o 18 años escoger a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Después, más adelante, el miedo a ¿voy a encontrar trabajo? ¿Voy a encontrar a qué me voy a dedicar? ¿Realmente voy a poder ejercer? Hay que seguir nuestra corazonada, hay que seguir nuestras pasiones y hay que luchar por lo que nos gusta. Que nada ni nadie te detenga. Y más adelante te vas a enfrentar quizá al miedo a enamorarte, a tener una relación en pareja, a tomar la decisión de vivir con alguien más. Y el temor es, ¿será la persona correcta? Pero antes de contestarte esa pregunta deberías decirte, ¿yo soy la persona indicada para estar en una relación? Porque no existe la persona ideal. No existe el momento ideal. El momento ideal es el que nosotros nos estamos generando día a día. Enfréntate a tus miedos, enfréntate a tus retos y sin duda llegará esa persona ideal. Y si te casas y si vives en pareja y no fue lo que esperabas, no tengas miedo. Hay muchas personas que hemos fracasado y no por eso te vas a caer, no por eso te vas a destruir y no por eso vas a tener miedo a una relación. Y ese es uno de los grandes miedos del ser humano, el miedo a estar solo. ¿Qué es estar solo? La soledad sin duda puede ser el mayor enemigo o el mejor aliado, depende de nosotros, porque hay que enfrentarnos a ese miedo, al miedo al llegar a un lugar, a un cuarto con 4 paredes, con el vacío y el silencio de la soledad. Pero cuando aprendemos a estar solos y aprendemos el significado de la soledad, aprendemos a amarnos y a respetarnos y aprendemos el valor de la vida. Y cuando aprendemos ese valor realmente es cuando logramos tener un crecimiento cuántico, cuando logramos evolucionar como personas, cuando nos conocemos. ¿Por qué? Porque sabemos estar solos. Y ese es un miedo que es muy difícil enfrentarlo, pero que es muy fácil de vivir, de retarte y de poderlo llevar a cabo. Hazlo, atrévete, arriésgate. No te quedes sin hacer nada porque alguien más no quiere, porque alguien más no comparte tu sueño. Sigue tus sueños. Si tú quieres hacerlo, ve y come en ese restaurante favorito. Haz ese viaje que tienes en mente. No te detengas, porque los únicos limitantes somos nosotros y nosotros en nuestro día a día nos ponemos esa barrera. No tengas miedo a enseñarle a alguien más. Ese sin duda es uno de los principales miedos que vamos teniendo conforme vamos creciendo.
No, pero ¿cómo le voy a enseñar a este joven, a esta jovencita? ¿Cómo le voy a enseñar todo lo que yo ya sé? No, a mí ya me costaron muchos años de experiencia. No, para que yo aprendiera eso, tuve que pasar muchos meses y muchos años. No, para que yo aprendiera de ese tema, viví muchos regaños. Si en ti está el poder ayudar a alguien para poder hacer un trabajo diferente, enseñarles nuevas técnicas y cosas que no saben, hazlo. Lo correcto es evolucionar y ayudar a otros. Si tú capacitas y enseñas a otros, vas a poder quizá hacer que tu evolución sea más rápida, que tu crecimiento dentro de esa empresa sea más rápido, o la satisfacción de poder haber evolucionado y ayudado a alguien más. Evolucionemos y ayudemos a otros. Y cuando somos padres, sin duda tenemos miedo a ser padres. Los que tenemos ese privilegio de tener hijos, nos enfrentamos día a día al miedo de ¿estaré haciendo lo correcto? ¿No estaré cometiendo los errores de mis padres? ¿No estaré generando un trauma en mis hijos? ¿No les estaré haciendo daño? ¿Estaré haciendo un buen papel? Nadie nos ha enseñado, ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, ni a nadie más, les han enseñado a ser padres. Nos han enseñado a ser padres. Hay que enfrentarnos y hay que vivir esos miedos y poder hacer lo mejor de nosotros. Y también, ¿cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado al miedo a la amistad? ¿Cuántos hemos tenido algún fracaso con algún amigo, alguna decepción? Ten miedo a no sentir esa emoción de compartir con alguien, con un amigo, con una amiga. Hay que vivir esta vida y hay que disfrutar del camino con otras personas, porque sin duda de sus experiencias, de sus vivencias, de su día a día, podemos aprender cosas y podemos quizá evolucionar más rápido. También no sé si te ha pasado que te has enfrentado al miedo a ser tú mismo, el miedo a cumplir tus metas, a cumplir tus sueños. Y esos miedos a veces, las personas más cercanas a nosotros son nuestros principales boicoteadores. Yo te invito a que en los próximos capítulos nos acompañes porque vamos a platicar del miedo desde diferentes ópticas. El miedo desde la óptica psicológica, el miedo abordados del tema constelaciones familiares y también vamos a platicar del miedo desde la iglesia. Esto es Empezando, es el primer capítulo y lo que buscamos es ayudarte y que con nuestras experiencias, mis experiencias, podamos allanarte o hacer más fácil el camino en las cosas. Es un proyecto de manera transparente y que ojalá que te guste y que nos sigas acompañando y que de igual manera te invitamos a que le des like aquí en la campanita y que nos acompañes aquí en todas nuestras redes sociales y nos des tu opinión y nos digas cuáles son los comentarios que tienes sobre este capítulo, sobre los que vamos a ir teniendo, pero también que nos vayas diciendo qué temas te gustaría que abordemos. Vamos a ir abordando y tocando los temas desde diferentes ópticas para poderte ayudar a generar un contexto y una idea general de un tema que quizá no lo habías visto desde esa perspectiva. Te agradecemos mucho y muchas gracias por tu tiempo.